Muy buenos días, bienvenidos a todos a Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Juan Carlos de Despitia, instructor del Centro de Estudios. Sebastián, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y hoy queremos seguir hablando sobre el poder de los pensamientos. Y puntualmente quería hablar sobre los entornos. Muchas veces hay entornos que nosotros llamamos como entornos tóxicos, donde se llena de estos pensamientos negativos. ¿Y por qué sucede esto? Es muy interesante, ya es sabido, los cabalistas nos lo han dicho desde hace miles de años y la ciencia ya lo sabe, lo conoce. Y es que donde está tu mente, donde está tu pensamiento, ahí de verdad estás tú. Entonces, cuando yo estoy en un entorno que no es tan agradable, donde las condiciones son adversas, toda mi naturaleza sale a flote para de alguna manera en ese entorno estar lo mejor posible. Y eso implica envidias, odios, transgresiones a otras personas. Y entonces mi mente se la pasa pensando eso. Y empiezan a reverberar esos pensamientos en la mente. Y obviamente esos pensamientos después van a generar, ellos mismos empiezan a generar rupturas de relaciones, empiezan a generar actitudes inadecuadas y obviamente el entorno se hace cada vez más difícil. Por eso es tan importante tener un entorno adecuado para poder pulir esos pensamientos. De otra forma es simplemente imposible. ¿Es posible cambiarlo de negativo a positivo? Es una pregunta muy interesante, pero déjame aclarar primero algo. Ese deseo de recibir no es malo. De hecho, ese deseo es el que nos permite estar vivos. Si no tuviéramos ese deseo, pues nos daría igual tener hambre o no tener hambre y nos moriríamos de hambre o tener sed. Ese deseo está hecho y la naturaleza lleva millones de años de evolución generando pequeños cambios al interior del cuerpo para sentir esos deseos, para que esos deseos sean intensos. Y esos deseos lo que buscan es que cada uno de nosotros esté bien. Entonces, tenemos que partir de ahí. No es malo porque es lo que nos permite sobrevivir y, vivir en el día a día. Pero como ahora estamos tan conectados, tan interconectados, vivimos en una aldea global, como estamos diciendo ahora, pues toda esa naturaleza que tiene adentro empieza a ser una dificultad para las relaciones interpersonales, porque empieza a ser muy evidente que yo prefiero mi bienestar al de los demás, porque es mi naturaleza, así fui hecho. Entonces, ante cualquier circunstancia que mi deseo perciba como una amenaza, como algo que me puede pasar, y en estos momentos y en esta época de tanta incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial, con incertidumbres económicas, con guerras, con problemas de salud, con pandemias, pues eso está ahí latente. Entonces se manifiesta de una manera mucho más sensible que ese deseo que yo tengo de que yo esté bien, como funciona mi naturaleza, afecta las relaciones interpersonales. Entonces, eso es lo importante. Esos pensamientos empiezan a dañar relaciones interpersonales por poner en primer plano mi bienestar. Y ese es el problema de todos los problemas que tenemos en la humanidad. Y eso es lo que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah, cómo manejar esa situación. Y es posible incluso en un entorno así, hablamos del poder del pensamiento, ¿no? Transformarlos hacia algo positivo. ¿Qué es lo que hace que un entorno pase a ser de algo negativo a algo positivo? ¿Acaso es algo posible? ¿En la seguridad de la Kabbalah hay alguna herramienta? Sí, claro, en la sabiduría de la Kabbalah nosotros tenemos un grupo. Y ese grupo es un conjunto de personas que estamos en igualdad de condiciones y que hacemos un trato, un pacto. Hacemos un pacto. Y el pacto es, sí, yo sé que mis pensamientos giran en torno a mí, pero voy a hacer todo mi esfuerzo posible porque mis pensamientos no giren en torno a mí y voy a pensar en ustedes. Y voy a pensar en cuáles son sus necesidades y sus deseos y voy a tratar de suplir esos deseos como si fueran mis deseos. Al principio no es tan sencillo, al principio es complicado, esto es cuestión de tiempo, no es algo que diga, listo, vamos a hacerlo y en 10 minutos lo conseguimos. Pero en la medida en que pasa el tiempo y en la medida en que yo empiezo a ser más consciente de todos esos pensamientos que pasan por mi mente y lo que hago con esos pensamientos, cómo los dirijo, pues entonces voy corrigiendo eso que va pasando.
y entre todos nos vamos ayudando de tal manera que los pensamientos empiezan simplemente a cambiar y finalmente podemos experimentar confianza, bienestar, paz y amor dentro de ese grupo. Y para esto es necesario que todo el grupo tenga ese pensamiento, ¿no? ¿O alcanza que una sola persona lo tenga? Es importante que todos tengan el pensamiento, lo que sucede es que no todos tienen la misma intensidad, el mismo deseo, el mismo tamaño del deseo. Pero en la medida en que uno empieza a ver a los amigos y empieza a ver esos deseos que tienen los amigos de que todo funcione bien, uno también se va contagiando. Entonces, al principio los pensamientos no son muy similares en intensidad, pero a medida que va pasando el tiempo, uno ve como dentro del mismo entorno todo se va como adecuando de tal manera que sean deseos muy parecidos a todos hasta que finalmente el deseo termina siendo uno solo dentro del grupo. ¿Cómo podemos atraer pensamientos positivos? ¿Cómo podemos transformar eso? Que no sea un pensamiento egoísta que daña a otro o que ese daño, eh, sí, transformarlo en algo positivo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar muy atentos siempre al tipo de pensamientos que está cruzando por mi cabeza en cada momento. Porque de acuerdo al pensamiento que se me esté manifestando, ese es el resultado de un deseo que hay ahí, un deseo. Entonces, tengo miedo de que vuelva a haber una pandemia y tengo un pensamiento, puede haber una pandemia. Esa es una manifestación de mi deseo de estar saludable, pero manejado con incertidumbre. ¿Podemos cambiar esos pensamientos? Sí, pero necesitamos un entorno adecuado para hacerlo. Si nos quedamos solos, esos pensamientos se van a quedar en la cabeza de acuerdo a los deseos que tengamos y siempre vamos a tener ese tipo de pensamientos de incertidumbre, de miedo. Siempre queremos seguridad de que todo esté bien, pero el mundo no es así. Entonces por eso los pensamientos se mantienen negativos y ante pensamientos negativos, donde yo le doy prevalencia a mi bienestar sobre el de los demás, pues obviamente la sociedad no va a poder llevarse a un buen término y vemos las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Claro, mucho se habla también de los entornos tóxicos, ¿no? Donde pasan este tipo de cosas y claramente uno se ve bombardeado de pensamientos negativos. O sea, la solución a esto es buscar otro tipo de entornos. O sea, el entorno es tan influyente tanto para lo positivo como para lo negativo. Definitivamente, definitivamente. Una de las grandes ventajas que tenemos en la sabiduría de la Kabbalah es aprender a manejar un entorno adecuado. Ese entorno son personas con el mismo interés, donde hacemos un trato y decimos vamos a experimentar este tipo de cambios, que no es fácil, pero nos vamos a obligar a mantener pensamientos positivos, pensamientos adecuados entre nosotros. Y bueno, hay una serie que se nos saldría un poquito del tema, pero hay una serie de indicaciones que la sabiduría nos da que son muy puntuales y que nos permiten avanzar rápidamente y transformar esos pensamientos de negativos a positivos. Eso no significa que ya los transformé y se acabó todo. No, eso es un trabajo del día a día porque día a día siguen llegando ese tipo de pensamientos y yo tengo que acordarme y de alguna manera en educar a la mente para que mantenga los pensamientos positivos en mi cabeza. Estos pensamientos son muy lindos y tanto positivos como negativos. Nos van influenciando constantemente bien, incluso en este trabajo de desear la seguridad de la Kabbalah, o de querer comer, de querer viajar, diferentes tipos de pensamientos. Ahora, ¿por qué existe todo esto? ¿Por qué surgen estos deseos y estos pensamientos? En verdad todo eso es como un llamado a recibir beneficios. A veces un amigo nos dice, oye, ven, aquí hay algo bueno, y nosotros no le prestamos atención. Y el amigo nos dice, ven, ven, que acá hay algo bueno. Nah, nah. Y al cabo del tiempo dice, yo te llamé y te dije, mira, ya había algo bueno y te hubiera gustado. Ajá, me lo perdí. Aquí es igual. Todo esto de lo que estamos hablando es como un llamado que nos hace el creador de decir, ven, ven, aquí está mejor que donde tú estás. Aquí, ven, prueba un poquito que aquí es mejor que donde tú estás. Donde tú estás vas a seguir sufriendo y te va a seguir doliendo. Ven, ven, da un pasito. Entonces es la forma como el creador nos va trayendo para que en la medida que vamos probando ese beneficio, pues vamos a querer más beneficio, más beneficio. Y lo importante es que si yo quiero más beneficio, para lograr ese más beneficio, significa que estoy beneficiando a más personas de mi grupo, de mi entorno. Entonces se vuelve un círculo virtuoso
donde a mayor beneficio reciba una persona, mayor beneficio recibe todo el grupo. Y como es un grupo y todo el mundo está buscando beneficio, pues ese grupo se va a desarrollar en beneficio de una forma exponencial. Entonces, todo eso es como el creador nos va trayendo para podernos dar el propósito de la creación, que es que las criaturas estén bien y disfruten muchísimo placer. Me hiciste acordar una película, creo que era Cadena de Favores, ¿no? Que uno daba algo a dos personas le dan a otras dos personas y se va desparramando, lo cual parece fantástico y ojalá podamos llegar a generar algo así en la sociedad, donde haya un pensamiento que se desparrame hacia todos en ese beneficiarnos unos a otros, ¿no? Sería algo muy lindo. Bueno, Bueno, eso es sí, lo que tenemos en la sabiduría de la Kabbalah, por eso la invitación a todos los que nos estén viendo para que se acerquen, para que empiecen a estudiar y empiecen a desarrollar ese deseo y prueban, vengan y vean que es bueno, vengan y sientan, esto no es de pensamiento, inteligencia, aprender cosas, es sensación, es aprender. Entonces, cuando yo voy y siento que es bueno, pues quiero más bueno, de eso se trata. excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por estar viéndonos. Suscríbanse si quieren recibir más contenido de la seguridad de la Kabbalah. Y hasta el próximo programa. Muchas gracias, Sebastián, hasta una próxima oportunidad.